¿verdad? Ustedes, como bien saben, ¿verdad? Todo está ligado a lo que es el metabolismo de las proteínas y principalmente en lo que es las lipoproteínas, tanto de alta y baja densidad, ¿verdad? En esta vamos a hablar la enfermedad más importante, por decir así, de este grupo es la hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Pero aquí van a estar más implicadas lo que son las proteínas de baja densidad. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad llamada de receptor, ¿verdad? Esta es consecuencia de una mutación del gen que va a codificar este receptor para las LDL, o sea, para las lipoproteínas de baja densidad, y van a estar implicadas obviamente en lo que es el transporte y el metabolismo de lo que es el colesterol. Y este va a inducir una eliminación inadecuada de lo que son las LDL plasmáticas a través del hígado, ¿verdad? Entonces así, todas estas mutaciones generalmente van a ser responsables de aproximadamente el 80% de los casos de esta enfermedad, de esta hipercolesterolemia, ¿verdad? Siguiente. Como generalmente se puede creer que este tipo de enfermedades afectan a personas obesas o con sobrepeso, pero no es así, ¿verdad? Muchas personas delgadas y sin ningún otro antecedente, ¿verdad? Que los predisponga en cuanto a factores ambientales, alimentación, etcétera, padecen este tipo de enfermedades, pero es por lo mismo que están ligados a estos defectos, ¿verdad? Y como consecuencia de estas alteraciones en el receptor se va a perder el control mediante una retroalimentación y obviamente van a aumentar las concentraciones de colesterol en las arterias, ocasionando lo que es una aterosclerosis prematura. Por lo tanto, se ven bastantes casos y hay un riesgo incrementado de infarto del miocardio en pacientes jóvenes, ¿verdad? Generalmente pacientes aún en edades de los 20 años por ahí. Siguiente. La otra. Bueno, esta, como les comentaba, es uno de los trastornos mendelianos más frecuentes. Los heterocigotos con G mutante se van a ver en 1 por cada 500 personas y se van a dar desde el nacimiento un incremento al doble o el triple de lo que son las concentraciones del colesterol plasmático. Todos estos pacientes, aparte de tener una aterosclerosis prematura, están bastante predispuestos a lo que son la formación de xantomas, ¿verdad? Principalmente xantomas tendinosos. Otros estudios dicen que este gen, ¿verdad?, se va a dar en 1 de cada 200 personas que lo van a presentar desde el nacimiento. Y así los homocigotos que tienen una dosis doble del gen
unas 5 o 6 veces lo que es el colesterol plasmático, ¿verdad? Por lo tanto, van a desarrollar lo que son síntomas que sean cutáneos, nerviosos y aterosclerosis, ya sea a nivel coronario, cerebral y a nivel vascular periférico. Tenemos también que los heterocigotos con hipercolesterolemia familiar solo van a tener un 50% del número normal de los receptores de alta afinidad para las LDL, ¿verdad? Porque así solo van a tener un gen normal y como consecuencia se va a producir alteraciones del catabolismo de las LDL, ¿verdad? Así incrementándose los niveles de este en sangre. ¿Otra? Siguiente. Entonces tenemos que los pacientes homocigotos casi no van a presentar receptores normales para las LDL, ¿verdad? Y así también la eliminación de estas van a ser tanto en homocigotos como en heterocigotos van a ser sintetizadas más estas lipoproteínas de baja densidad. ¿Hacen? Entonces, aquí podemos ver en este esquema, en los capilares, que son las que van a liberarnos lo que son los triglicéridos y se van a depositar posteriormente en lo que son las células adiposas, ¿verdad? Y así tenemos también que en estas toma un papel intermediario lo que es la lipoproteína de densidad intermedia, ¿verdad? Sí, pase. Entonces, nosotros tenemos también lo que es una clasificación de las mutaciones para lo que es el receptor de la LDL según la función anormal de la proteína mutante. Y así estas mutaciones, ¿verdad? Que se van dando a través del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, ¿verdad? Van a pasar a lo que son, a llegar hasta los endosomas y así se van a ver diferentes clases de mutaciones en esta, ¿verdad? Y cada clase va a ser heterogénea en lo que es el ADN. Y así tenemos que hay dos variantes de hipercolesterolemia familiar, ya sea la heterocigota, ¿verdad? O la homocigota, ¿verdad? En la heterocigota va a ser
heredada de uno de los progenitores y en la homocigota va a ser heredada de ambos progenitores, ¿verdad? Entonces así va a haber un 50% de que estos hijos, ¿verdad? Si una probabilidad de que el 50% hereden la enfermedad. Y tienen que ver también, o sea, no tanto así como en una hipercolesterolemia en un paciente sin este componente genético, ¿verdad? Lo que son los factores ambientales, nutricionales, como la alimentación, ¿verdad? Que van a afectar mucho más a este tipo de pacientes. Igual como les comentaba, hay personas que llevan una vida bastante sana, una alimentación sana, pacientes que hacen ejercicio, delgados, etcétera, pero tienen hipercolesterolemia, ¿verdad? O pacientes que han sufrido infartos de manera bastante jóvenes y no se explican por qué, pero es debido a esta mutación, ¿verdad? Pásale. Entonces, tenemos que hay un papel importante de lo que son los receptores de la LDL, principalmente en lo que es la homeostasis del colesterol, ¿verdad? Y entonces así nosotros tenemos también que están estos genes que las codifican, que son los receptores, las proteínas ApoB, ¿verdad? Y también tenemos en pacientes heterocigotos que se dan por mutaciones en el gen de las LDLR, ¿verdad? Del ribosoma que decíamos anteriormente. Y aquí les traigo unas fotografías de lo que son unos esquemas y unas fotos micro de cómo nosotros vamos a ver tanto en la parte de arriba de la diapositiva tenemos un corte transversal, ¿verdad? De lo que es un vaso, una arteria, en donde vemos lo que son las capas que componen, ¿verdad? Y cómo las vamos a ver microscópicamente. Y abajo podemos ver una arteria, pero que está taponada de grasa, ¿verdad? De depósitos de grasa y cómo la vamos a ver igual microscópicamente, conteniendo abundantes macrófagos espumosos, ¿verdad? Que están obliterando lo que es la luz del vaso, ¿verdad? Y también tenemos depósitos, obviamente, de colesterol, ¿verdad? ¿Otra? Igual acá en esta otra microfotografía ya tenemos unos vasos con una oclusión bastante marcada y en la micro de la esquina inferior izquierda podemos ver también hay presencia hasta de microcalcificaciones, que es esa parte moradita que ustedes ven en uno de los lados, ¿verdad? Siguiente. Y aquí les traigo una foto, ¿verdad? Donde podemos ver macroscópicamente unas nodulaciones que están formadas en la mano de un paciente que corresponden a la formación de los xantomas. Ustedes saben ya que son los xantomas, ¿verdad? Entonces, microscópicamente los vamos a ver con ese aspecto en el que tienen bastantes macrófagos y células espumosas, ¿verdad? Están bastante cargados de colesterol. Por eso es que tienen esa apariencia de vascularización, donde vemos un citoplasma claro, bastante amplio.
otra. Bueno, entonces pasamos a lo que son los trastornos asociados a defectos enzimáticos, ¿verdad? Dentro de estas, las que más sobresale son las enfermedades por depósito lisosómico, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, los lisosomas son componentes claves de lo que es el aparato digestivo intracelular, ¿verdad? Que están conteniendo enzimas hidrolíticas con propiedades especiales, ¿verdad? Tanto que funcionan en el entorno ácido del lisosoma y son una categoría especial de proteínas secretoras destinadas para los orgánulos intracelulares. Así es que así nosotros tenemos que todas estas proteínas secretoras, ¿verdad? O hidrolasas ácidas, como se les conoce, ¿verdad? Se van a sintetizar en lo que es el retículo endoplásmico y van a transportarse a lo que es el aparato de Golgi, siendo una remembranza. Y cuando existe una deficiencia hereditaria de una enzima lisosómica funcional, el catabolismo de su sustrato va a ser incompleto. Entonces, va a haber una acumulación de un metabolito insoluble parcialmente degradado dentro de lo que son los lisosomas. Y estos orgánulos llenos de macromoléculas digeridas se van a formar de manera incompleta y se van a hacer grandes. Y así van a aparecer en cantidad suficiente para interferir con lo que son las funciones normales, lo que va a generar los llamados trastornos por depósito lisosómico. También se pueden deber a la falta de una proteína esencial, ¿verdad?, para la función normal de los lisosomas, como por ejemplo, con una ausencia de una proteína de transporte necesaria para la eliminación del material digerido por los lisosomas, no dirigido, una ausencia de un activador de enzimas o proteína protectora y ausencia de una proteína activadora de lo que es el sustrato. Y aquí vamos a tener una función importante de lo que es la autofagia, ¿verdad? En cuanto a las funciones mitocondriales y lisosomales. Como podemos ver en este esquema, vemos lo que es el sustrato complejo que se va a degradar, ¿verdad?, en condiciones normales mediante una serie de enzimas lisosómicas hasta llegar a unos productos finales solubles. Si se produce una deficiencia o mala función de alguna de las enzimas, el catabolismo es incompleto y ahí es a donde se va a ir dando lo que es la acumulación de lo que son estos productos intermedios, insolubles de los lisosomas, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto, y con la autofagia defectuosa, va a producir lo que son efectos tóxicos, ¿verdad? Y esta acumulación de proteínas tóxicas obviamente van a dar lo que es un daño tisular y pueden llegar a dar hasta muerte celular. O también pueden llegarse a dar como un depósito secundario, como una acumulación de mitocondrias aberrantes. Igual, esta puede dar generación de lo que son los radicales libres y llevarnos siempre a lo que es muerte celular, ¿verdad? En general, tenemos que la distribución del material depositado y los órganos que se afectan va a ser determinada por dos factores, que son el
tejido en el que se encuentra la mayor parte del material degradado y la localización en la que suele tener lugar la mayor parte de la degradación. Tenemos así que las células del sistema mononuclear fagocítico van a ser especialmente ricos en lisosomas, van a estar por lo tanto implicados en la degradación de estos sustratos, ¿verdad? Y así los órganos ricos en células fagocitarias principalmente van a ser el vaso o el hígado y suelen estar aumentados de tamaño en distintos tipos de enfermedades por depósito lisosómico. Este cuadro ustedes lo tienen en su libro, donde ustedes pues ahí se desglosan las principales enfermedades por depósito lisosómico, ¿verdad? Tenemos la glucomenosis, esfingolipidosis, la sulfatidosis, mucopolisacaridosis. Tenemos otras enfermedades de los hidratos de carbono complejos, ¿verdad? Y otras enfermedades de depósito lisosómico como la enfermedad de Werner. Pero siempre vamos a hablar solamente de las que son un tanto más frecuentes, ¿verdad? Estas son las principales, ¿verdad? Que les había mencionado anteriormente. Entonces, dentro, como les decía, dentro de las enfermedades de trastorno genético y más de este tipo, ¿verdad? Por depósito, son infrecuentes, por decir así, pero dentro de estas, las más comunes, por decir así, vamos a tener la que es la enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Niemann-Pick, ¿verdad? Generalmente están caracterizadas casi por las mismas morfologías. En cuanto a la enfermedad de Tay-Sachs, o conocida también como gangliosidosis G, ¿verdad? Tenemos que la de tipo 2, la M2, van a ser un grupo de 3 trastornos por depósitos lisosómicos ocasionados por la deficiencia de la beta-hexosaminidasa. Esta impide la catabolización de los gangliósidos de tipo GM2, ¿verdad? Así en términos generales. Estas se van dando por mutaciones en locus de lo que es la subunidad alfa de lo que es el cromosoma 15. Y va a haber una deficiencia grave de lo que es la hexosaminidasa A. Y esta enfermedad va a ser especialmente prevalente entre judíos, principalmente procedentes de Europa del Este. Pásale. Aquí el esquema, ¿verdad? Donde tenemos cómo es que se van a transmitir del padre portador de un gen anormal, ¿verdad? De un cromosoma autosómico y la madre portadora de un gen anormal también de un cromosoma autosómico. Entonces así va a haber una posibilidad del 50%, ¿verdad? Sea un portador no afectado, un 25% de que sea enfermo y otro 25% de ser un paciente, de ser una persona sana, ¿verdad?
Entonces, así tenemos que esta enzima va a faltar en todos los tejidos, de manera que se va a ir acumulando lo que es el gangliósido en muchos órganos, como son principalmente el corazón, el hígado, el vaso y el sistema nervioso. Por eso es que hay una afectación neuronal, tanto del sistema nervioso central y autónomo, y también en la retina, ¿verdad? ¿Vale? Siguiente. Va, entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Va a haber un deterioro mental, ¿verdad? Va a haber hipotonía, van a estar las manchas rojo cereza, ¿verdad? Principalmente en lo que son los ojos, por lo que puede haber ceguera también, puede haber sordera y puedan haber también defectos de lo que es el habla, trastornos, irritabilidad, apatía, etc. Microscópicamente, nosotros cómo lo vamos a ver. Vamos a ver unas balonizaciones de las células, como pueden ver en todas estas microfotografías, en la cual hay vacuolas, ¿verdad?, de diferentes tamaños, en la que cada una de estas va a corresponder a un lisosoma bastante distendido y que va a estar repleto de gangliósidos. Y en la microfotografía de la derecha les traigo cómo es que se van a teñir con tinciones especiales que se usan para ver este tipo de estructuras, principalmente con aceite rojo y sudán negro, ¿verdad? Que siempre van a salir positivas. Como les mencionaba, el otro tipo de enfermedad es la de Niemann-Pick. Esta se divide en las tipo A y tipo B, ¿verdad? Que son dos trastornos bastante relacionados y se van a caracterizar por una acumulación en los lisosomas de esfingomielina debido a una deficiencia hereditaria de esta enzima, ¿verdad? Que la produce, que es la esfingomielinasa. La enfermedad de tipo A es la forma más grave, ¿verdad? Pásela, por favor. Como les decía, es la forma más grave, generalmente en lactantes. Hay muerte precoz en los 3 primeros años de vida. Y la de tipo B se asocia más a órganos megales. En general no se afecta el sistema nervioso, pero pueden llegar a lo que es la edad adulta, ¿verdad? El gen involucrado va a estar en el cromosoma 11p, ¿verdad? 11p15. Pásale. Siguiente. Pero, bueno, pero igual, como les comentaba, y hay más de 180 mutaciones de este gen, ¿verdad? Que es la esfingomielina ácida.
Y aquí tenemos un tipo de mutación que siempre va ligada a lo que es la gravedad de la deficiencia de esta enzima y a lo que es el fenotipo, ¿verdad? Entonces, así tenemos que estas manifestaciones, ¿verdad? Siempre, casi siempre, van a ser evidentes a los 6 meses de vida. Y entonces, nosotros, ¿cómo las vamos a ver? Vamos a ver como unas células afectadas que van a llegar a aumentar hasta 90 micras, ¿verdad?, de diámetro debido a la distensión de los lisosomas por la esfingomielina y el colesterol, ¿verdad? Esto hablando microscópicamente, como les mencionaba, ¿verdad? Y siempre van a haber vaporización de las células, pero van a ser un poco más pequeñas de lo que veíamos en la enfermedad de Tay-Sachs, ¿verdad? Lo que le va a dar un aspecto espumoso a lo que son las células, ¿verdad? Regrésemelas, Jenny, por favor, porque hay otro tipo en anterior que es la enfermedad de Niemann-Pick de tipo C, ¿verdad? Que esta antes se consideraba relacionada con las enfermedades de tipo A y B, pero se cree que a nivel molecular hay mucha diferencia y es más frecuente que las otras dos enfermedades juntas, ¿verdad? Aunque tanto en la 1 como en la 2 van a participar en el transporte del colesterol libre de los lisosomas al citoplasma y así esta enfermedad de tipo C va a ser más a nivel clínico que se va a dar, ¿verdad? Y generalmente van a tener las características de los otros dos tipos anteriores, pero también puede haber parálisis de la mirada, distonías, ¿verdad? Y regresión psicomotora. Ya. Otro tipo de enfermedades que no hay que dejar atrás de mencionar en cuanto a estas enfermedades por depósito, tenemos a la enfermedad de Gaucher, ¿verdad? Que está clasificada dentro del grupo de las sulfatidosis, ¿verdad? En lo que hay una carencia de lo que es la enzima glucocerebrosidasa. Generalmente se distinguen 3 tipos de esta enfermedad. La de tipo 1, que es la más frecuente, ¿verdad? Y que tiene una aparición, por decir así, de forma crónica, no neuropática. Tenemos también la de tipo 2, que esta se considera más de tipo agudo, ¿verdad? Y la de tipo 3, que aquí va a predominar ya una mayor afectación del sistema nervioso, van a haber convulsiones y deterioro mental progresivo, ¿verdad? Entonces, esta se dice que la tipo 3 es como un nivel intermedio entre la 1 y la 2. Siguiente.
Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener, ¿verdad?, que hay hepatoesplenomegalia, hay anomalías esqueléticas, puede haber anemia y hemorragias también. También pueden haber afectación cerebral y, como les mencionaba, pueden llegar a presentar hasta convulsiones. Va a haber afectación hasta de lo que es el sistema linfático, respiratorio, piel, ojo, riñón, etc. Y se va a dar por lo que es la acumulación microscópicamente. Pásale, por favor. De lo que son estas células típicas y características, que son las células de Gaucher, ¿verdad? Que a diferencia de las otras enfermedades de depósito, no van a aparecer o no van a tener esa apariencia vacuolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas tienen un citoplasma más de tipo fibrilar, que el libro le menciona como que si fuera en aspecto de papel arrugado. Entonces, ¿dónde se van a ver más estas células? En el hígado, el vaso, en la médula ósea, en ganglios linfáticos, amígdalas, timo y también en lo que son las placas de Peyer y en los pulmones, ¿verdad? Por de ahí las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Estas células son bastante grandes y pueden tener uno o más núcleos un poco hipercromáticos de manera excéntrica, ¿verdad? Y estos se van a teñir bastante con lo que es el PAS, ¿verdad? La tinción de PAS. Bueno, dentro de la enfermedad de Gaucher no está de más mencionar, ¿verdad?, que estos pacientes tienen un mayor riesgo de padecer a largo plazo lo que es la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces pasamos a otro grupo de enfermedad que son las mucopolisacaridosis, que estas son un síndrome, ¿verdad?, relacionado que se debe a deficiencias de origen genético en lo que es la enzima lisosómica implicada en la degradación de los mucopolisacáridos, que son los glucosaminoglicanos, ¿verdad? Se dice que hay 11 enzimas relacionadas a esta y por lo tanto se describen 11 variantes, aunque muchos se limitan a mencionar solamente 7 variantes de ellas, ¿verdad? Debidas a estas enzimas específicas, ¿verdad? Pasemos. Aquí hay unas fotografías de varios pacientitos con este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque sí llegan a afectar a un porcentaje más grande de lo que es la población con este tipo de trastornos, ¿verdad? Tanto como se fija que hay grupos y organizaciones de este tipo de enfermedad, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces, la mayoría de ellas se va a dar con ciertas características clínicas como hepatoesplenomegalia, deformidades esqueléticas, lesiones de la válvula
y depósito a nivel subendotelial, ¿verdad? De lo que son las coronarias, y también van a presentar lesiones cerebrales, perdón. Siguiente. Estos niños van a tener las características que tienen una talla baja, las manos en garra, van a tener un abdomen globoso, ¿verdad? Tienen una alta prevalencia de lo que son las hernias, ¿verdad? Sobre todo de tipo umbilical, y van a tener piecitos en genovalgo. Hay unos síndromes, ¿verdad? Dentro de estas, que son tal vez de los más mencionados, que son el síndrome de Hurler y el de Hunter. El de Hurler, ¿verdad? Que está relacionado con la mucopolisacaridosis de tipo 1 por deficiencia de la alfa-1 hidroronidasa, y la de Hunter es la de tipo 2, que se va a distinguir del anterior por el tipo de herencia, porque está ligado a X, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber una evolución clínica más leve de lo que es la enfermedad. Y aquí igual, ¿verdad? Otra fotografía de cómo podemos ver nosotros las características macroscópicas en este tipo de pacientitos, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ¿y cómo las vamos a ver microscópicamente? Vamos a verlas localizadas dentro, ¿verdad?, de células mononucleares fagocíticas, en células endoteliales, en el músculo liso y fibroblastos, ¿verdad? Como decíamos, los lugares de afectación más frecuentes van a ser el vaso, el hígado y la médula ósea, los ganglios linfáticos y los vasos y el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, es que vamos a ver nosotros este tipo de células que van a estar bastante distendidas, con un citoplasma amplio, ¿verdad? De aspecto balonizado siempre, ¿verdad? Pasamos a lo que son las enfermedades por depósito de glucógeno, o lo que son las conocidas como glucogenosis, ¿verdad? La que tenemos, bueno, se dan por depósito de glucógeno, ¿verdad? Por una deficiencia hereditaria, obviamente, del glucógeno, ¿verdad? Que afecta lo que es la síntesis y degradación de este. Entonces, según la deficiencia de la enzima específica de esta, ¿verdad? Así van a ser clasificadas en una gran cantidad de síndromes en las que se van a ir estas clasificando, ¿verdad? Ya sea de tipo 1, de tipo 2, ¿verdad? Etcétera. Pero dentro de estas, la enfermedad de Pompe, ¿verdad? Que es la de tipo 2, es una de las que tal vez son tanto más frecuentes, ¿verdad? Entonces así hay, como les decía, diferentes subgrupos de glucogenosis, ya sea de tipo hepático, de tipo miopático o de otros
tipos como la glucogenosis generalizada, que es la que les mencionaba, que es la enfermedad de Pompe o de tipo 2, ¿verdad? En donde aquí afectan lo que son las glucosidasas lisosómicas, ¿verdad? Afectando a varios órganos, ¿verdad? Incluyendo el corazón, el músculo esquelético, ¿verdad? Y el hígado. Por lo tanto, tenemos aquí estas microfotografías que corresponden a pacientes con esta enfermedad de Pompe o glucogenosis de tipo 2, donde podemos ver a la izquierda un tejido, ¿verdad?, miocárdico normal, y en la derecha en la que vemos, ¿verdad?, donde está en el mismo tejido, pero estas células van a estar llenas de glucógeno, ¿verdad? Y por eso es que se ven todas esas citoplasmas abundante y bastante claro, ¿verdad? Por el mismo depósito de estos. Y también se menciona otro tipo de enfermedad que es la alcaptonuria o cronosis, ¿verdad? Que es el primer error congénito del metabolismo descubierto. Tiene un trastorno de tipo autosómico recesivo. Aquí falta lo que es la oxidasa del homogentísico, ¿verdad? Que va a convertir lo que es en ácido metilacético en la vida de lo que son las degradaciones de lo que es la tirosina, ¿verdad? Siguiente. Las consecuencias graves de esta enfermedad, ¿verdad?, se van a deber a depósitos de este pigmento en lo que son los cartílagos articulares, pero también puede afectar lo que son los huesos, principalmente de la columna, caderas, hombros y rodillas, y también se dice que puede aparecer desde el nacimiento y se manifiesta por lo general en la cuarta década de la vida. Entonces aquí tenemos esta fotografía donde vemos este pacientito, ¿verdad?, con una acumulación de estas, ¿verdad?, de esta pigmentación en lo que son el pabellón auricular y en cartílagos de la nariz, ¿verdad? Va a ser más marcado en estos, en lo que estamos viendo en estas fotografías, ¿verdad? Igual se dice que hay pacientes que pueden llegar a presentarlos y se puede notar en lo que es el iris del ojo. Siguiente. Otra. Bueno, tenemos los trastornos asociados a defectos en las proteínas que regulan el crecimiento celular, ¿verdad? En donde nada más esto es para conocimiento general, en donde tenemos que hay un crecimiento y diferenciación normal de las células que va a estar dada, como ustedes bien saben, ¿verdad?, por los protoncogenes y por los genes supresores de tumores, ¿verdad? Como veíamos en clases pasadas, estos van a limitar o
a inducir el crecimiento celular. Entonces, estas que van a provocar lo que son mutaciones, ¿verdad? Importantes para lo que son la patogenia de los tumores, ¿verdad? Entonces, así estas están involucradas con enfermedades más que todo de tipo neoplásico que se van heredando de manera autosómica dominante. En cuanto a los trastornos multigénicos complejos, tenemos que son interacciones entre las variantes de genes y los factores ambientales. Hay una variante genética que tiene al menos 2 alelos y reconoce en al menos 1% de la población, que son los polimorfismos, y hay varias características normales del fenotipo que van a depender de la herencia multifactorial. Como bien sabemos, el color de cabello, de ojos, de piel, la inteligencia, etcétera, ¿verdad? Pero siempre hay factores ambientales que pueden modificar de manera significativa esta expresión fenotípica, ¿verdad? Entonces, según la variante frecuente, ¿verdad? Así los trastornos genéticos complejos se van a dar cuando se heredan muchos polimorfismos, ¿verdad? Pasamos a un grupo, otro grupo importante de enfermedades que son los trastornos cromosómicos, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros como humanos tenemos 22 pares, ¿verdad?, de autosomas homólogos y 2 cromosomas sexuales, que son el X y el Y, ¿verdad? O sea, que en total vamos a tener 46 cromosomas, o sea, 22 pares de estos. Y en cuanto a los cromosomas sexuales, en la mujer son 2X y el XY en los hombres, ¿verdad? Entonces, el estudio relacionado a ellos va a ser lo que se conoce como el cariotipado. Se dice que hay técnicas habituales para lo que es analizar los cromosomas, que van a consistir en parar las células durante la metafase con inhibidores del uso mitótico, ¿verdad? Y posteriormente se tiñen generalmente con giemsa estos cromosomas. Por eso, generalmente se habla de las bandas G, ¿verdad? Por lo mismo que se dan en este tipo de tinción o de estudio, ¿verdad? Los cariotipos se suelen describir generalmente con un número total de cromosomas. Según el tipo de cromosoma sexual, también se van a dar por las alteraciones en un orden numérico de tipo creciente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unos esquemas donde podemos ver el Sistema Internacional de la Nomenclatura para la Citogenética Humana, ¿verdad? Donde vemos cómo están clasificados en base al tamaño del cromosoma y la localización del centrómero también, ¿verdad? Por eso ustedes escuchan muchas veces en cuanto hablan de si son cromosomas acrocéntricos, metacéntricos, etc., ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo están esquematizados los cariotipos tanto del hombre como de la mujer.
El brazo corto del cromosoma se le va a conocer como cromosoma, como P, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de pequeño, petit en francés, y el brazo largo, que es el brazo Q, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es según la nomenclatura, la letra que le sigue el alfabeto. Es un cariotipo de bandas y cada brazo de cromosoma se va a dividir en 2 o más regiones limitadas por bandas prominentes y este se va a enumerar, ¿verdad? Desde el centrómero hacia afuera. Y cada región se va a subdividir en bandas y subbandas, ¿verdad? Las cuales también se van a ordenar de forma numérica. En su libro tienen bien esquematizado esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Donde cada banda y cada subbanda se van dividiendo o clasificando en base a números. ¿Otra? Bueno, eso así en términos generales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hay un grupo de enfermedades relacionados con la citogenética, ¿verdad? Que son las aberraciones existentes que pueden ser ya sea en el número anormal de los cromosomas o en la estructura de uno o más cromosomas, ¿verdad? Entonces a esto se refiere a cuando nos referimos a este tipo de alteraciones, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Que pueden haber distintos tipos de alteraciones, ¿verdad? Las formas más frecuentes de alteración en lo que son la estructura de los cromosomas va a ser en la manera en cómo se va a emplear. Por ejemplo, tenemos lo que son las deleciones, las inversiones, los cromosomas en anillos también, y tenemos también los isocromosomas y la translocación. Aquí está definida cada una de ellas dependiendo de cuál segmento o del cromosoma se vaya a afectar, ya sea si hay rompimiento en alguno de sus brazos, ¿verdad? Y en qué parte de ella se dan, o si hay pérdida de alguno de los brazos del cromosoma, ¿verdad? Siguiente. Entonces aquí, este esquema es del libro, ¿verdad? Donde están bien ejemplificadas, bien esquematizadas cada uno de estos tipos de reordenamiento que se pueden dar en los cromosomas. Y es algo de lo que habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Verdad? Entonces así, en base a esto, vamos a pasar solo a lo que son las enfermedades o los trastornos más frecuentes de lo que son este tipo de enfermedades. Uno de ellos es la trisomía 21 o comúnmente conocida como el síndrome de Down, que es la enfermedad cromosómica más frecuente. Se dice que hasta un 95% de los individuos afectados van a tener una trisomía 21, ¿verdad? Y el recuento de cromosomas en este va a ser de 47. Se dice que la causa más frecuente
es la falta de separación durante la meiosis, ¿verdad? Hay algunos que dicen que la edad materna, ¿verdad? Está bastante ligada a esto. Por ejemplo, en mujeres menores de 20 años o mayores de 45 años están más ligadas con esta falta de separación, ¿verdad? Pero pueden haber casos excepcionales, ¿verdad? En los que no tiene nada que ver la edad materna, sino que se dan mutaciones, ¿verdad? De estos en los que no está ligado directamente o influido directamente por esto, ¿verdad? Entonces, así tenemos que el 4% aproximadamente de los casos va a tener lo que es un exceso de material cromosómico. Por eso ustedes ven ahí que está afectando a lo que es el brazo largo del cromosoma 21, ¿verdad? De ahí su nombre, ¿verdad? Trisomía 21. Les traigo esta fotografía, ¿por qué? Porque este tipo de enfermedades se pueden llegar a diagnosticar a un nivel precoz, ¿verdad? Se van detectando lo que son malformaciones en este tipo de pacientitos, ¿verdad? Porque en nuestro medio se dan muy frecuente casos que no son detectados, pero en ningún trimestre del embarazo. Y generalmente ya entre las 11, 12 semanas ya se pueden ir detectando este tipo de anomalías, ya sea con estudios de imagen o con estudios de tipo genético, que esos con mucha más anterioridad se pueden llegar a detectar. ¿Está? En cuanto a los signos clínicos, vamos a tener característicamente, ¿verdad? Tienen una carita aplanada con hendiduras palpebrales, una nariz con un puente bajo, pliegue picántico, una lengua grande, ¿verdad? Y gruesa. Van a ser de talla corta, tienen pliegues palmares horizontales, ¿verdad? Las manitas son cortas y anchas, tienen un tono muscular bajo, hay anomalías pelvianas, tienen cardiopatías congénitas, retraso mental, que puede ser de diferente grado, ¿verdad? Y se dice que todos estos niños o pacientitos, después de los 40 años, llegan a presentar Alzheimer. Entonces aquí vemos parte de estas características en un recién nacido de las que les hablaba anteriormente. Igual, todos estos pacientitos se dicen que tienen una alta predisposición a lo que son malformaciones cardíacas, ¿verdad? Congénitas, y también tienen un alto riesgo de desarrollar leucemia. Y aquí vemos otras de estas características, ¿verdad? Tanto faciales como a nivel de los dedos también, ¿verdad? Tanto de manos como de los pies, ¿verdad? En las manos vemos la línea horizontal, ¿verdad? Palmar,
y una separación de lo que son el primero y el segundo dedo del pie. Siguiente. Aquí tenemos todas estas características en pacientitos, tanto recién nacidos como en un niño de unos 2, 3 añitos. Otra. Y entonces, tenemos también lo que son la deleción de los genes en el locus cromosómico 22q, que va a dar lugar a malformaciones que afectan cara, corazón, timo y paratiroides, y van a provocar lo que son el síndrome de DiGeorge y el síndrome velocardiofacial, ¿verdad? En la que es una cardiopatía congénita que va a afectar a los infundíbulos con dismorfia facial y retraso del desarrollo. Esto es lo que es el síndrome por deleción del cromosoma 22q11. Entonces, tenemos otras enfermedades de este tipo, otras trisomías, que son, no son muy frecuentes, pero no tienen que pasar desapercibidas, como son las trisomías 13 o síndrome de Patau y la 18, que es el síndrome de Edwards, ¿verdad? Igual se dan por una falta en la división meiótica, siendo portadores tanto de una copia extra del cromosoma 13 o del cromosoma 18 respectivamente, ¿verdad? Tienen características clínicas bastante relacionadas o parecidas a la trisomía 21, pero las malformaciones son más graves, por decir así, y la mayoría no sobreviven al primer año de vida. Y aquí vemos lo que son las características marcadas en cada uno de ellos, ¿verdad? En el síndrome, en la trisomía 13, tenemos lo que es el labio paladar hendido, que es una de las características importantes de esta, aparte de los defectos renales. Y también la polidactilia es una de las características que se dan en ellos, ¿verdad? Siguiente. Pásenla. Igual aquí, ¿verdad? Tenemos las características clínicas ya en recién nacidos del síndrome de la trisomía de Patau y la de Edwards, respectivamente, ¿verdad? Donde vemos que en la trisomía 13 son mucho más marcados estos defectos. Entonces pasamos a lo que son los trastornos citogenéticos que van a afectar a los cromosomas sexuales. Estos van a producir problemas crónicos sutiles relacionados con el desarrollo sexual y la fertilidad. Generalmente se diagnostican más a la hora o en la edad de la pubertad, ¿verdad? En general, en cuanto más cromosomas X haya, tanto en varones como en mujeres, mayor va a ser el riesgo de que presenten retraso mental. Permítanme.
Bueno, entonces dentro de los trastornos clínicos más importantes vamos a tener lo que es el síndrome de Klinefelter, el de Turner y el hermafroditismo y pseudohermafroditismo. En cuanto al síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Siguiente, se trata de un hipogonadismo, ¿verdad? De tipo masculino, que se va a dar cuando hay dos cromosomas X, ¿verdad? O más, y un cromosoma Y o más, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que hay una copia adicional de lo que es el cromosoma X en cada célula, ¿verdad? Y que es la causa más frecuente, o sea que en vez de ser un XY, va a ser un XXY. Esta es la causa más frecuente, por decir así. Entonces tenemos lo que es un cromosoma X adicional en algunas células también, en el que se da un mosaicismo y va a presentar menos síntomas, y también se puede dar porque hay más de una copia adicional del cromosoma X. ¿Otra? Entonces, aquí tenemos esquematizado cómo es que vamos a tener el cariotipo de este tipo de pacientitos, donde, como les decía, puede haber ya sea dos cromosomas X o más, ¿verdad? O puede haber un cromosoma Y o más. Entonces, pásela. Clínicamente, ¿cómo se van a caracterizar? Por piernas normalmente largas, testículos atróficos y pequeños, ausencia de las características sexuales masculinas secundarias, y vamos a tener que es causa bastante importante de lo que es infertilidad. Hay algunos pacientes que tienen atrofia total de lo que son los túbulos seminíferos, ¿verdad? O también son bastante primitivos. Por eso es que estos pacientes llegan a presentar infertilidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos las características clínicas, donde vemos lo que mencionaba anteriormente, y aparte de eso tienen poco vello facial, tienen hombros estrechos, un tronco corto, ¿verdad? Y pueden llegar a tener ginecomastia también. La mayoría de los pacientes se ha visto que tienen ginecomastia con un riesgo un tanto alto de tener cáncer de mama, ¿verdad? Se dice que la edad materna avanzada, mayor de 40 años, es un factor de riesgo bastante alto para tener este tipo de trastornos, ¿verdad? Hijos con este tipo de trastornos. Y aquí vemos ciertas características, tanto faciales como a nivel corporal, ¿verdad? De estos pacientitos afectados con este tipo de trastorno o síndrome. Pasamos a lo que es el síndrome de Turner, que este afecta a lo que son las niñas, ¿verdad? Y en este vamos a ver lo que es una monosomía completa o parcial de lo que es el cromosoma X. Entonces se va a dar lo que es un hipogonadismo con fenotipo femenino, ¿verdad? Entonces aquí la alteración de los cromosomas sexuales más frecuente en lo que son las mujeres, ¿verdad?
se dice que hay 3 tipos de alteraciones del cariotipo presentes en ellos, que son la ausencia de todo el cromosoma X, presentando así un cariotipo 45X, que se da en la mayoría de las pacientes afectadas. Hay alteraciones en la estructura del cromosoma X y se pueden dar mosaicismos también. Entonces, la característica en común de ellas es que hay una monosomía parcial de este cromosoma X. Y también se puede afectar específicamente un gen que es el que da lo que es la talla baja o es el llamado SHOX, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Aquí tenemos el cariotipo de este síndrome, ¿verdad? Y entonces vamos a tener lo que son las características clínicas de ellas. Y que generalmente, como les mencionaba anteriormente, vamos a ver que estas anomalías se van a ver más que todo o a distinguir en lo que es la pubertad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo normal de las características sexuales secundarias. Entonces, los genitales siguen siendo infantiles, con un desarrollo mamario inadecuado, hay talla baja, y estos producen amenorreas primarias, ¿verdad? Así como en el varón se da un alto porcentaje de infertilidad, en la mujer hay amenorrea primaria. Entonces, estas pacientitas, aparte de este tipo de características, pueden llegar a tener coartaciones de la aorta, pueden tener hipotiroidismo, ¿verdad? Tienen también tendencia a tener bastantes nevos hiperpigmentados. Puede haber linfedemas también de manos y pies, por eso es que se les ven bastante hinchaditos, ¿verdad? El cuello es bastante corto y ancho y siempre característicamente va a haber orejas de implantación baja, ¿verdad? Siguiente. Y aquí tenemos varias fotos de pacientitas afectadas con este síndrome, ¿verdad? Incluida esta actriz, ¿verdad? No sé si alguno la ha visto alguna vez, Linda Huntman me parece que se llama, que salía en una serie de CSI, y que pueden, como ven, llegar a tener una vida adulta, entre comillas, normal, ¿verdad? A pesar de tener este tipo de características. Otra. Y el otro trastorno que tenemos es el hermafroditismo y el pseudohermafroditismo. Cuando hablamos de hermafroditismo, cuando hay existencia de tejido testicular y ovárico, ¿verdad? Mientras que en el pseudohermafrodita va a haber un desacuerdo entre lo que es el sexo del fenotípico y gonadal. O sea, hay una diferencia en lo que son las características sexuales físicas y a las gonadales. Se dice que la base de este trastorno es una exposición excesiva a esteroides androgénicos durante el primer trimestre del embarazo. Entonces, así, un pseudohermafrodita femenino va a tener ovarios y genitales externos masculinos, mientras que un pseudohermafrodita masculino va a tener tejido testicular con genitales de tipo femenino. ¿Otra? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Bueno, aquí les traigo estas imágenes
donde en la mitología griega, ¿verdad? Se le hace por eso mención a lo que es hermafrodita, ¿verdad? Por lo mismo que ella tenía estas características, ¿verdad? Y aún se dice que ya en nuestros tiempos, que Lady Gaga se dice que es hermafrodita, que hasta en un concierto mostró sus genitales masculinos, según dicen, no sé qué tan cierto sea. Y para que vean, todas las demás características de ella son femeninas. Entonces aquí tenemos estas fotografías donde tenemos un pseudohermafroditismo masculino, donde hay testículos y aún comprobados histológicamente normales, ¿verdad? Pero presentan feminización, ¿verdad? Con quien ustedes le ven que tiene vagina, ¿verdad? Este paciente. Y en la mujer que se dan los diferentes grados de virilización, que estos hasta se han dividido en 5 grados, dependiendo, ¿verdad? Donde tienen ovarios comprobados histológicamente, pero en sus rasgos físicos hay genitales externos de tipo masculino, ¿verdad? Siguiente. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a los trastornos citogenéticos que van a afectar a lo que son los cromosomas sexuales. Y tenemos acá, pasamos a lo que son los trastornos monogénicos de la herencia no clásica, de manera general, que están compuestos por un grupo que se clasifican en 4 tipos, que son los de enfermedades causadas por mutaciones en repeticiones de trinucleóticos, los trastornos causados por las mutaciones en los genes mitocondriales, los asociados a la impronta genómica y los trastornos asociados a lo que es el mosaicismo gonadal. Las enfermedades causadas por lo que son las mutaciones de secuencias repetidas de los trinucleóticos son una causa más importante, por decir así, de enfermedad humana, ¿verdad? Principalmente en lo que son enfermedades de tipo neurodegenerativo, ¿verdad? Esto para conocerlo de manera general. Y dentro de esta tenemos lo que son el síndrome del X frágil, que lo habíamos visto en las clases anteriores. Y así, para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Generalmente estos provocan trastornos neuropáticos, pero también no es de menor importancia lo que es hablar de la impronta genómica. Póngame el anterior, por favor. Gracias. Entonces, tenemos que en cuanto a esta, todos heredamos 2 copias de cada gen autosómico que se va a transportar en lo que son los cromosomas paternos y los maternos de tipo homólogos, ¿verdad? Y en algunos genes van a existir diferencias funcionales importantes entre lo que es el alelo materno y el paterno. Y estas diferencias se van a deber a procesos epigenéticos, y a esto es a lo que se le conoce como impronta, o sea que es un llamado silenciamiento en lo que es la transcripción de las copias, ya sea paternas o maternas, ¿verdad? Entonces, para estos genes solo hay una copia funcional en lo que es la persona. ¿Por qué? Porque hay una pérdida
de lo que es un alelo funcional, no se da la copia, o sea, no está improntado. Apaguen eso, por favor. Por lo que hay una delección que va a inducir lo que son las enfermedades. Y una de las enfermedades importantes relacionadas, la siguiente, por favor, relacionadas a este tipo de trastorno es el síndrome de Prader-Willi, ¿verdad? Y el de Angelman. Este se va a dar por una delección de lo que es la banda Q12 en el brazo largo del cromosoma 15 paterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los genes de esta región del cromosoma 15 materno van a estar improntados, por lo cual hay una pérdida completa de sus funciones. En general, estos pacientes van a tener lo que es un retraso mental, talla baja, hipotonía, hiperfagia, manos y pies pequeños, y también va a haber hipogonadismo. Y el otro tipo de trastorno que son los mosaicismos, ¿verdad? ¿Por qué se dan los mosaicismos? Lo que mencionábamos desde la clase anterior, que son y lo que se dan las mutaciones de novo, ¿verdad? A esto se van relacionados Entonces, en algunos casos, por ejemplo, autosómicos dominantes, van a haber pacientes en los cuales el fenotipo va a ser normal para los papás, pero va a haber un hijo afectado. Y así en muchas de las enfermedades genéticas de tipo raro. Entonces, solo para conocimiento general, les traigo que sí se pueden detectar todo este tipo de enfermedades por medio de análisis moleculares de lo que son las alteraciones genómicas. Principalmente lo que están incluidos el FISH, la amplificación de sondas dependientes de ligandos, inmunotransferencias, por epigenética, por marcadores de polimorfismo y también por medio de análisis del ARN. Entonces yo creo que con esto damos por terminado este capítulo. Para el parcial les voy a preguntar de la clase, pero siempre tienen que leerse el libro. Obviamente no lo van a leer